¿Lo ves? ¿Lo ves? Me olvidé de mutear a la De gente, perdón mutear por a eso. todos. Ahora le va a llegar a... Ahí se van a mutear todos. Eh, Ahí va. Ahí está. Bueno, bienvenidos a esta charla que estamos haciendo a un año del 7 de octubre, un año del inicio de la guerra. Esta actividad es organizada por Meretz Argentina. Mi nombre es Kevin, soy parte de Meretz Argentina. Veo muchas caras amistosas en el grupo, gente conocida y gente por conocer, a las que también les damos la bienvenida. Llamamos a esta charla Un año de guerra, reflexiones sobre Israel desde Israel. Y tenemos dos panelistas de lujo, amigos de la casa, gente que no conozco hace mucho tiempo. A Quique creo que lo conozco desde hace 16 años, desde que yo tenía 18, y a Johnny más, 20 años, aunque no sé si él se va a acordar. Haciendo modelos de ONU. Tengan en cuenta que están muteados los disertantes, así que cuando empiecen a hablar, prendanse el micrófono. Todavía está entrando gente, eh, pero bueno, no sé si decir alegra, porque son épocas donde es difícil hablar de alegría en relación a estos temas, pero desde hace un año buscamos ser un espacio de acompañamiento, de comunidad, incluso en la virtualidad, y también un nexo con lo que pasa en Israel, particularmente para las voces, organizaciones e individuos progresistas en Israel del campo de la paz, frente al tema de la guerra y frente a muchos otros temas. Hoy tenemos dos invitados de lujo a los que nunca tuvimos en una actividad virtual o presencial que yo recuerde, pero que hace rato que quería invitar. Los voy a sumar ahí para que los vean. Y son Enrique Rosenburg, uy, perdón, me confundí de Meta, ahí va, y Jonathan Meta. Ambos están conectados desde Israel y les damos la bienvenida. Quique es emprendedor social, en realidad hace muchas cosas, pero pidió ser presentado así en el flyer. Imagino que va a contarnos, sé que desde el último año viene muy ocupado con distintas iniciativas. Y Jonathan Meta es abogado y periodista, y muchos de ustedes lo deben conocer porque conduce el programa de Cannes en español. Y si no conocen el programa, recomiendo que lo conozcan porque es una muy buena fuente de información sobre lo que está pasando en Israel en idioma español desde allá, y que también es muy diferente de lo que podemos escuchar desde otras voces que a veces tienen una posición dominante en el mercado. Esta actividad está organizada por Meretz y por Nuevación. Para nosotros es un gusto estar acá con ustedes. Así que si les parece, voy a empezar. No hablamos de quién quiere empezar. ¿Alguno de ustedes quiere ofrecerse? Ah, sí, Creo que dijimos, Quique dijo que perdón. empiece yo. Es verdad, aquí que te mandó ahí a... Te Sí, me tiró. tiró. Así que si les parece, vamos a empezar con Johnny. De vuelta agradeciéndoles a ambos por estar y al público por acompañarnos. Y te pregunto, Johnny, ¿cómo ves presente la guerra en Gaza dentro de la conversación pública en Israel? Imagino que vas a contar un poco qué haces ahí y hace cuánto que estás, pero como ciudadano israelí, ¿cómo ves el tema de la guerra eh, ahora que la conversación encontrarse ampliada o haberse desplazado a otros focos, a la cuestión del Líbano, de Hezbollah? ¿Dónde pensás que está en el clima social la guerra en Gaza? Primero agradecerte a vos, Kevin, obviamente, por invitarme a participar. Espero que me escuchen bien y agradecerle también a la gente por participar aquí. A ver, solo para decirlo rápido, yo estoy en Israel hace 6 años, 7 ya en realidad, que hice Aliyá. Hice varias cosas acá, soy abogado, es cierto, soy abogado hace ya un año y medio que trabajo como abogado y también hace más o menos un año que estoy, un año un poco más, un año y medio también, que estoy en la radio como conductor del programa de Canal en Español. Eh, y vos me preguntás cómo veo a la sociedad israelí, y yo tengo una visión, voy a adelantarlo desde ahora, un tanto pesimista desde que empezó la guerra. No creo que sea una cuestión sin solución, pero creo que muchas cuestiones que estaban
en el fondo de la sociedad israelí empezaron a salir. Y lo voy a contar con una pequeña historia. El viernes pasado, este viernes que pasó, estábamos con mi mujer, fuimos a comprar algo al centro comercial que hay acá en mi barrio, y se organizó ahí una especie de protesta, no sé si llamarlo protesta, porque no se está realmente protestando, se está pidiendo que alguien haga algo para traer a los secuestrados de vuelta, ¿no? Creo que ya es un paso más de la protesta, porque nadie se siente escuchado. Y esto va a cuento de algo, no es que lo estoy diciendo a propósito. Había una protesta por pidiendo por regreso a los secuestrados y una persona se acerca y empieza a tratar de molestar. De hecho, y la gente le decía, molestás, y él dijo, yo sé que estoy molestando, quiero molestar. Y como que empieza hasta un altercado donde las cosas podrían haber sido a más. De hecho, empieza a gritar la gente. Y él dice, en un momento dice, mi hijo murió en Gaza. Mi hijo era soldado y murió en Gaza. Y ustedes están traicionando a su país pidiendo que paren acá la guerra, que mi hijo muera en vano. Y la verdad es que si bien la historia es horrible, ¿eh? Y lo primero que a uno le sale a decir es desaprobar la actitud de esta persona, me parece que demuestra que hay cuestiones muy complejas pasando en Israel desde el 7 de octubre del 23, y que es que eh, la sociedad está pendiente de lo que pasa en Gaza, está pendiente de la guerra, pero está pagando el precio, me parece a mí, de un año de guerra. Un año de guerra, y quiero decirlo a nivel general, después voy a responder a tu pregunta de Gaza, no me quiero hacer el tonto con eso, pero un año de guerra pasa su precio a la sociedad. Me parece que hay una cuestión de falta de empatía en muchos casos. Me parece que hay una cuestión de falta de exacerbancia discúlpenme, de las divisiones dentro de la sociedad, donde determinadas personas, si vos querés que vuelvan los secuestrados, sos un izquierdista traidor, y si vos no querés que vuelvan y querés seguir la guerra, sos definitivamente un fascista que quiere matar a todos. Eh, Creo que hay divisiones que estaban muy claras en la sociedad. Creo que esas divisiones, desde enero del 23, desde que asume el gobierno, que ahora es gobierno, se vieron como muy claras, y creo que el 7 de octubre lo que hizo fue sacarlas mucho más a relucir. Y desde ese punto de vista yo digo, yo entiendo a esta persona, porque esta persona que vino a gritar lo que hizo es una persona que tiene un enojo tremendo porque murió su hijo, pero por el otro lado es una persona que está sufriendo el odio que se está moviendo alrededor de la guerra. Insisto con esto de un año de guerra tiene su costo en la sociedad. El odio es algo que nos alcanza a todos, la angustia, el hartazgo, me parece que eso es lo que está pasando. Respecto de Gaza, que es tu pregunta, si es que ahora eh, realmente la gente dejó de ver Gaza por ver otros lados, yo creo que hay que dividirlo en dos. Creo que nadie dejó de ver Gaza, ni siquiera los que creemos que dejaron de ver Gaza, porque simplemente no se sabe qué es lo que va a terminar pasando en Gaza. El hecho de no poder cerrar la guerra y no poder ver dónde está realmente el final de la guerra, me parece que hace que no tengamos forma de decir, de dejar de poner la atención en Gaza. Lo que sí pasa es que cada tanto tenemos a Irán, que nos distrae, a Nasrallah, que fue eliminado y nos distrae, al otro que fue eliminado y nos distrae, pero me parece que la gente no puso su atención en otra cosa. Creo que la gente puso su atención está con su atención en el 7 de octubre, y está pagando el precio de la guerra, digo, a nivel social desde ese punto de vista. Me parece que estamos pagando con hartazgo, también con angustia, pero también con falta de empatía. Y eso es un problema muy grande que si querés lo podemos desarrollar más tarde. Gracias, Johnny. Y algo que me olvidé de aclarar es que ustedes también pueden hacernos llegar sus preguntas. En cualquier momento
pueden escribir en el chat y vamos a hacer lo posible para leer la mayor cantidad de las consultas, comentarios que tengan para los disertantes, para Quique y para Johnny. Así que con esta, me parece excelente presentación o inicio de Johnny para presentarnos el panorama, tal vez pesimista, pero real. Le vamos a preguntar a Quique la misma pregunta. Johnny habló mucho del desgaste a un año de guerra. ¿Cómo pensás que está la cuestión de Gaza? Y algo que también me parece interesante que plantea Johnny es la falta de final visible para la guerra. ¿Lo ves igual? ¿Cómo desde tu lado? Y también te invito a presentarte y explicarle a la gente cuál es tu incidencia frente a estos temas o tu historial. ¿Cómo ves vos la situación desde Israel, Quique? Bueno, yo la verdad no es para contradecir a Johnny, porque realmente pensamos mucho lo mismo, pero yo quiero presentar mi lado optimista, o sea, tampoco realmente no tuvimos ni tiempo de coordinar qué dice cada uno. Hace un mes atrás vino un amigo de Brasil, el profesor Michel German, por ahí alguien lo conoce, un amigo de hace muchos años, y me dice, me pone muy mal que sos la persona más optimista que vi en toda mi visita. Y le dije, estoy optimista porque estoy dedicando, si bien desde que hice Aliá vine con el objetivo, el ideal sionista y todavía lo tengo, para mí no es una mala palabra y también existe sionismo de izquierda, para los que piensan que no existe. Yo creo que me estoy dedicando justamente a que no sea en vano todo esto. Yo creo que había mucha mugre abajo de la alfombra, la casa apestaba mucho, la casa del vecino apestaba mucho y lamentablemente tuvieron que pasar estas catástrofes y esta masacre que realmente todavía tenemos la herida abierta. Yo mañana voy a estar en el Kibutz Niroz, por favor no es para publicar, pero vamos a estar con la familia Vivas, con la familia Orn, con la familia Cunio, con la familia Rudaev. Estoy invitando a gente de la embajada, estoy invitando a medios. Johnny, espero verte. Eh, y justamente para eso, para intentar de que todo esto no sea en vano. La gran herida que tenemos son los 101 secuestrados y por otro lado la gran excusa para que esta guerra siga son los 101 secuestrados. Porque si no estarían los secuestrados, de muchos de los lugares no sería el lugar para seguir atacándonos. Por otro lado, también hace muchos años, esto no lo dijo Netanyahu, vino más por el lado de Ehud Barak, la amenaza de Irán es una amenaza ya visible, sin caretas, ya se sabe que realmente tiene sus ejes y lamentablemente la vivimos en piel. Gaza nos duele a muchos israelíes, a los mismos que realmente pensamos que tiene que haber una reconstrucción el día de mañana y yo creo que si hoy en día parte de lo que me deja también en Israel es ser responsable el día de mañana de esa reconstrucción y también la reconstrucción de la sociedad israelí. Tengo de muchos amigos que este año empezaron a pensar en irse y me dicen, no me voy por los árabes, me voy por los judíos porque el conflicto que tenemos también en nuestra casa tiene que ver mucho entre judíos. Ya cuando tengamos realmente esta guerra que empezó y que no sabemos cuándo va a terminar, somos muy por modernos y pensamos que todo duraba 6 días o una semana o un mes. Y ahora nos dimos cuenta que las guerras son más largas. De hecho, ya nos olvidamos, pero la guerra de Rusia a Ucrania ya lleva varios años. Yo estuve en el 2021 con un proyecto que Yomer Atzair llevó adelante ahí, en Peshimil, y todavía hay lo que hacer. Pero digo, soy positivo porque es lo que me da la fuerza para no quedarme en mi casa, para salir a hacer todo, un poco abriendo y después seguimos con Kevin, pero sí, el último año, además de ser emprendedor social, de realmente tengo máster en Administración Social y Social Business de la Universidad Hebrea de Jerusalén, primer título en Trabajador Social, es mi profesión ser emprendedor social. En el último año estoy trabajando mucho con la guerra. Yo digo que me trajo mucho trabajo. Acabo de terminar un Zoom con padres de soldados solitarios.
Trabajo con los familiares de rehenes y secuestrados de origen argentino. En su momento, el contacto con Alberto Fernández, ahora el contacto con el gobierno de Javier Milei, todo por en medio de la Embajada Argentina en Israel, y también con la reconstrucción de Kfar Aza y todo lo que tenga que ver con el OTEF. Pero les puedo decir que a pesar de que esa herida sigue abierta, hoy en día donde se sufre mucho, mucho, mucho más es en el norte. ¿Sí? Yo mañana voy sin miedo a Niros. Y el martes tengo que ir a Kiryat Bialik y ahí sí tengo miedo de morir. Porque todavía existe eso aquí. Gracias, Quique. Y con eso último que vos planteás, me parece que llevamos a un tema que teníamos, me parece, ganas de intentar explorar acá con ustedes, esta sensación que viéndolo desde afuera, pero no tan lejos, en mi caso estuve en Israel hace 6 meses, 7, y en el medio pasaron muchas cosas. Y esta aparente contradicción que Quique trajo a la charla entre el norte y el sur, y la imposibilidad o las dificultades de mantener a ambos como prioridad. Por eso les quería consultar si en relación a los sucesos de las últimas semanas, de los últimos meses, ¿cómo creen que esto afecta tanto la situación de los secuestrados como la presencia del tema en la sociedad, teniendo en cuenta que esto es medio difícil de disociar, porque el futuro de ellos puede estar muy vinculado a su presencia como reclamo social dentro del imaginario público, dentro de la conversación política, y piensan que esto de alguna forma quedó marginado, movido al costado, desapareció de la conversación oficial. Si les parece, empezamos por Johnny de vuelta. Yo no sé, Kevin, igual coincido un poco también con lo que decía antes Quique, ¿no? No es que no, y me gusta el pesimista y optimista para que también estén los dos lados, digamos, pero yo no sé si, a ver, lo voy a decir de la siguiente forma. Me parece que hay la cuestión de los secuestrados y la cuestión de del 7 de octubre es una cuestión que está muy apagada realmente. Y particularmente creo que hay dos vidas distintas, las vidas que llevan aquellos que viven en el OTEF, como decía antes Quique, y la vida de aquellos que viven en todo el resto del país. Y de eso estoy convencido. Pero yo no sé si realmente es la actividad en el norte o Irán, que podría llegar a ser, quien está sacando o distrayendo realmente de esto, sino que me parece que hay algo un poquito más profundo. Y lo digo con todo el amor del mundo, no estoy diciendo con esto, pero yo no sé hasta dónde realmente para mucha gente los secuestrados fueron prioridad, más allá del 8 de octubre. Yo no sé hasta dónde la sociedad estaba preparada o está preparada para pagar precios por los secuestrados, porque no sé cuál es la intención real tampoco. Me parece que lo que está pasando en el norte de Israel, coincido con Quique, es algo tremendo. Es cierto, hoy ir al norte da mucho más miedo que ir al sur. También hay una realidad, las economías del norte están colapsando. Pensemos también en el desarrollo económico, profesional de ciertas zonas de Israel. Israel es un país chico y hoy lo tenemos sectorizado, ¿no? Más que nunca, diría yo, donde el centro tiene cierto desarrollo, pudo volver a clases, y el norte y el sur están cambiados completamente. Yo no sé, yo no sé, para responder a tu pregunta, si es la actividad en el norte o Gaza lo que está sacando la atención. Yo creo que la atención fue mermando de manera natural mismo antes de, a ver, la actividad por tierra en el norte empezó hace más o menos un mes. Y la última vez que hubo una gran manifestación pidiendo el fin de la guerra o la vuelta de los secuestrados, fue el 1 y 2 de septiembre, cuando lamentablemente aparecieron los 6 cuerpos de los chicos muertos. O sea que estamos hablando que pasaron casi 2 meses de la última gran manifestación pidiendo o protesta pidiendo la vuelta de los secuestrados.
Yo creo que mermó la tensión porque por cuestiones naturales y porque no sé si en algún momento fue realmente la máxima prioridad, ni del gobierno, y eso me parece lo más importante. Yo sé que no es lo que queremos hablar acá, pero realmente creo que no fue ni la prioridad del gobierno ni la de la sociedad. Quique, ¿qué pensás sobre esto? ¿Estás de acuerdo con Johnny? Estando involucrado en este tema desde un lugar diferente y también entendiendo que es una conversación difícil, me parece, para todos los que conocemos secuestrados, familiares de secuestrados. No es fácil, me parece, aceptar esto que plantea Johnny, por más razón que pueda llegar a tener, es un escenario triste. ¿Qué pensás vos? Mira, yo creo que lo voy a sumar con el tema del dolor en la guerra y el tema de realmente lo que la sociedad israelí está doliendo, todas estas vidas perdidas, incluida las 101 personas que todavía no recuperamos porque por ahora las tenemos perdidas. Y lamentablemente sabemos que algunas no van a volver con vida. Y ese es, como dije, es la herida abierta. No existe casi persona en Israel que no conoce a alguien que está involucrado en la guerra, o que fue atacado, o que perdió su casa, o que está hace casi 300 días de Miluim, de reservista en el ejército, o que tiene a alguien secuestrado. A mí me toca en el corazón tener en todos los ámbitos, hace 22 años vivo en Israel y en todos los ámbitos tengo algo que esta guerra me tocó. Y sin embargo me siento un privilegiado que no soy ni evacuado, no soy secuestrado, no soy soldado, puedo volver todos los días a mi casa. Y sin embargo, bueno, 24 horas de mi día se dedican a lo que tenga que ver también con la guerra. Yo creo que tiene mucho que ver y Israel después de esta guerra va a tener que repensar el tema de los secuestrados. ¿Por qué? Porque sabemos que saben que es un punto débil en nosotros. Hay países que tienen políticas sobre eso. En Israel se usa mucho el Mishpat, lo mafkirim achim bashetach. No se dejan hermanos también en el territorio, es más por el ejército, pero ahora tiene que ver con todos los ciudadanos. Y tiene que ver con lo que mucho se habló en este año, que es el contrato social entre todo israelí, ¿sí? Sea judío, sea árabe, con el gobierno de Israel. Que yo voy a estar acá en Medio Oriente, voy a estar acá hasta también cuidando las fronteras, voy a estar acá arriesgando mi vida, pero el Estado me va a cuidar. Y yo voy a mandar a mis 3 hijos al ejército. El mío mayor se llama Liam. Liam, yo soy parte de un pueblo y Liam es Lo Ida Od Milhamot, no vas a ver más de guerra. Yo le puse, me animé a poner un nombre pacifista y nacionalista a la misma vez. Y en el día que él nació en la Shlihut, estábamos en Brasil. Yo lo primero que recibí cuando fui a anotar en la embajada es ya sabía cuándo se va a enrolar, ¿ok? Pero con la esperanza de todo padre, y lo vivo hoy con amigos que mandan a sus hijos al ejército, que son profesores, son doctores, son personas normales, no son asesinos, como también se dice en muchas partes del mundo, porque son personas que son mis amigos, que salieron el 7 de octubre a defender la legitimidad del Estado de Israel. Entonces yo digo el dolor de los secuestrados y el dolor de todas esas cientos de miles de personas que tuvieron que dejar su vida normal para realmente a salir a lo que se llama en esta guerra existencial y también todo el post-trauma que hay dentro de Israel y todo el post-trauma que viven todos los soldados que están pasando por esto. ¿Ok? Son muchos años que se van a tener que tratar. Hay mucha gente que si bien el objetivo, el objetivo es algo que realmente que justifica a veces los medios son muy difíciles. Porque una cosa es lo que nosotros podemos ver en nuestras casas y otra cosa las personas que tienen que realizar las mesimot, las tareas. Entonces, hay cosas que hasta pensamos que las podemos intelectualizar o las podemos racionalizar, pero hay cosas que estamos de alguna manera sí todavía en una guerra de supervivencia. Eh, y por eso para mí, realmente, cine, yo creo que es totalmente mi punto de vista y es lo que también me hace a realmente a seguir por el tema de los secuestrados es eso.
decir por lo menos, bueno, esas personas que fueron una de las causas también bueno, de este gran dolor, que esas personas puedan regresar y después pedir por el regreso de todas las personas a sus casas, sean soldados, sean civiles de los dos lados, pero al fin y al cabo todos queremos volver a nuestras casas. Gracias, Quique. Y esto que me parece que estamos hablando también sobre cómo, en qué momento se va a poder dar paso a la reconstrucción, también nos lleva a un tema que me parecía importante para conversar, ahora que estamos, ya hablamos algunos minutos sobre cómo se vive a nivel social, la conversación pública, el clima social. Creo que es inevitable de alguna forma referirnos también a la política. Y estaba pensando, mientras se acercaba la fecha de esta actividad, dónde estábamos hablando, de qué estábamos hablando hace un año y de qué estábamos hablando ahora. Eh, y cómo hace un año muchos pensaban que una vez pasado el trauma del 7 de octubre, una vez pasada la guerra contra Hamas, que creo que muchos especulaban para esta altura ya iba a ser solamente un recuerdo, se iba a abrir una nueva página en términos políticos en Israel. Y muchos hablaban del final de Netanyahu, a partir de lo que había pasado el 7 de octubre, las fallas en términos de inteligencia, seguridad, toma de decisiones, la respuesta, la situación de abandono que muchos ciudadanos de Israel relataron de ese día, y ni hablar de quienes no la pudieron relatar. Y ahora nos encontramos a casi 13 meses después en una situación diferente, tal vez con cierta resurrección de Netanyahu y del Likud en las encuestas y tal vez cierta sensación de normalización de una situación bastante anormal que se generó en los últimos 13 meses. Les quería preguntarles con respecto a esto, cómo entienden el futuro político del país y si Netanyahu, tal vez una cuestión pendular de las últimas semanas, volvió a ser querido por algunos sectores que tal vez lo habían abandonado, o si sigue habiendo sectores muy importantes de la sociedad israelí que no se imaginan un futuro sin Netanyahu. ¿Cómo leen políticamente la realidad del país en este momento? Yo quiero decir algo, entiendo que estamos más o menos en confianza. Y quiero decir lo siguiente. Primero, yo no creo que Israel hoy esté en una guerra por su existencia. Esto quiero ser claro. No creo que Israel hoy esté en una guerra por su existencia, ni por su supervivencia. Creo que hoy la guerra tiene mucho más que ver con la supervivencia de otros ciertos actores políticos. Pero voy a decir por qué, no lo digo simplemente como eslogan, digamos. Me parece que Netanyahu está en una situación muy parecida a la que estaba el 6 de octubre, y eso creo que habla bastante de lo que vos decías, Kevin, recién, de capaz pensábamos el 7, el 8, el 9 de octubre, el 10, pensábamos que Netanyahu estaba terminado. El 12, cuando se arma el gobierno de unidad, entre comillas, al que ingresa Gantz, eh, pensábamos también que estaba bastante terminado. Y de repente, a partir de las eliminaciones, empezamos a ver una subida muy grande de Netanyahu en las encuestas. Ahora, si vos me preguntás por qué pasa esto, yo creo que es porque la reconstrucción, si realmente queremos una reconstrucción, un 8 de octubre, voy a decir, ¿no? Un día después de la guerra, creo que Israel va a tener que tomar una decisión muy grande. Y en eso sí puede ser que estamos en un punto de inflexión de la existencia del Estado de Israel. Pero, insisto, no creo que sea una guerra por la existencia en este momento, creo que estamos en un punto de inflexión de la existencia del Estado de Israel. Y el punto de inflexión, por lo menos a mi criterio, va de la siguiente forma. Si Israel quiere realmente tener un futuro en el cual cosas como estas tengan menos probabilidad de pasar, no estoy hablando de que no pasen, digo, tengan menos probabilidad de pasar, hay muchas decisiones que se tienen que tomar, que insisto, yo no creo que en este momento la sociedad las quiera tomar. Y quien representa la no toma de esas decisiones particularmente es este gobierno. Es Netanyahu, por ejemplo.
Estoy hablando de la normalización con Arabia Saudita, si es que quieren hablar de Irán. Estoy hablando de lo necesario para eso, que es aceptar la existencia y la creación de un Estado palestino, no desde un punto de vista de seguridad, sino desde un punto de vista de entendimiento de que también hay un pueblo que tiene un derecho inalienable a la libertad de los pueblos. Por más impopular que suene eso. Eh, Me parece que también Israel tiene que hacer las paces con Occidente, que dejó de hacer producto de cierta tendencia sí, autoritaria de sus últimos gobiernos, sacando el gobierno de Bennett y Lapid, si quieren, en algún punto. Y entonces me parece que en eso sí Israel está en un punto de inflexión en el cual si quiere hablar de una reconstrucción, tiene que ir hacia esos lugares, me parece a mí. Obviamente, si queremos hablar del Líbano, tenemos que hablar también de llegar a una situación en la cual Occidente pueda también hacer un cambio real en el Líbano. Sacar a Hezbollah del Líbano no va a suceder. Mire, no hay ninguna guerra en la historia, y vos particularmente que me puedes corregir, pero no hay ninguna guerra en la historia moderna que se haya ganado por bandera blanca. Eh, y me parece que justamente ese es el punto central, estoy hablando de la historia moderna, y es el punto central en el cual digo que estamos en un punto de inflexión. Si la opinión social, después de ver eliminaciones, como la de Sinwar, como la de Nasrallah, como la de Haniyeh, como la de Mohammad Deif, como Salah al-Aruri, eliminaciones muy importantes, pero si la opinión social es creer que ese es el camino, entonces vamos a ver que Netanyahu sube. Y evidentemente Netanyahu está subiendo. Yo no sé si, yo creo que estamos en un punto de inflexión, pero creo que hoy por hoy se acompaña más la opción de volver al 6 de octubre, capaz que no se va a llamar jamás, capaz que se va a llamar Cachito, y no se va a llamar Hezbollah, se va a llamar Pedrito, pero volver a la situación de hostilidad en la que estábamos antes en vez de buscar una solución a largo plazo. Esa es mi visión, por lo menos, de la reconstrucción. Yo cuando mañana vaya a Niroz y voy a pasar por el Rogel, siempre una de las cosas que todavía me llama la atención, y no me llama la atención, es ver que todavía está colgado el cartel del 7, o sea, para el 7 de octubre, que invitaba al pueblo, al poblado de Niroz, a ir a la manifestación contra la reforma en Beersheba, ¿sí? Entonces, digo, hasta el 6 de octubre teníamos el tema de la reforma que no se olvidó, porque de hecho en medio de la guerra también se siguieron avanzando con el tema de la reforma. Hay un gobierno que tiene una agenda muy clara, además de lo que es el gobierno. Yo hasta el 6 de octubre bromeaba, a veces dicen que las bromas tienen cosas de serio, pero decía, por ahí Israel es un país que tiene que haber un golpe de estado militar para salvar la democracia. Eh, y lo puedo repetir, así lo pensamos en conjunto. No me llamen golpista ni nada, pero digo, ¿cómo se salva una democracia donde hoy en día realmente, demográficamente, cada vez los partidos ortodoxos y ortodoxos sionistas siguen creciendo y las agendas y el voto no es obligatorio, entonces realmente las agendas más pluralistas están siendo vetadas? ¿Cómo se sigue el modelo político? Yo no vengo de la política, vengo de lo social. Puedo hablar como un ciudadano, como un activista, que realmente voto desde que hice el Aliá y participo en mucho en la sociedad y digo, la única forma en el futuro de Israel que hayan gobiernos que permitan al pueblo seguir siendo pluralista, van a tener que incluir al Likud dentro de la coalición, una coalición con una centro izquierda en un plano sionista. Alguien antes me preguntó sionismo de izquierda o algo, vi que un mensaje, y acá lo quiero aclarar. Para mí, una de mis definiciones de sionismo es el equilibrio entre Estado judío y democrático. Si el péndulo se va a ir solamente para los judíos, vamos a perder mucho lo democrático, y si no vamos a ir solamente para lo democrático, la calidad de Estado de Israel de judío puede ser que se pierda y también deja de ser sionista. Entonces,
Sí creo que vamos a tener que tener paciencia hasta que el Likud se reforme y haya un Likud sin Netanyahu y se pueda hacer una coalición grande, sionista, digamos la tradicionalista, no laica, porque hay personas religiosas en la Knesset que son maravillosas, como Gilad Karif, que realmente es una persona religiosa y tiene un discurso totalmente progresista. Y tenemos rabinos también, también dentro de del sionismo religioso, tenemos gente que hay que empezar a buscar eso y entender que la época post-Netanyahu va a llevar un par de años más. Políticamente, no importa si había la guerra o no había la guerra, está casi demostrado que en Israel, con el modelo de gobierno que tenemos, es casi indestructible. Entonces, hasta en algunos momentos de la guerra, si bien yo nunca lo voté, no estoy totalmente a favor, es una persona que no me emite ningún cariño. En algunos momentos, hasta como decía Johnny, me produjo un poco de respeto, poquitos. Después me acordé de nuevo que no, de quién era y entonces me olvidé. Pero sí, a veces uno dice, bueno, ¿qué pasa si está otra persona o no? Y hay otra figura que espero que vuelva a la política, que no es una persona de izquierda, pero creo que la izquierda hoy en día lo quiere mucho en Israel, que se llama Benjamin Bennett, que fue el primer Tali. ministro. Ah, Naftali, perdón. Benjamin, no, se me mezcla todo, perdón. Es la hora. Naftali Bennett. Sí, aclaro que son casi las Y 12 de la noche en eh, Israel. Muchas gracias por Naftali ese nombre. Bennett. Y justamente él y todas personas que sean patriotas en el sentido de volver a cuidar a esas personas. El judaísmo es muy sabio a veces, pero en esta guerra no nos alcanzó. Porque a veces yo también, justo le comentaba a Kevin y a Johnny que es el primer Zoom, la primer charla que doy, mi mamá no está, o sea, no la tengo presente. Yo creo que también es parte de la pérdida que tuvimos en la guerra este año. Y la palabra pérdida es muy fuerte porque todos la vivimos. Algunos con nuestros familiares, otros con nuestros amigos. Y yo en octubre del año pasado y en este octubre me la pasé en entierros y ahora me la pasé en Ascarot. Impresionante cómo a veces uno dice, bueno, en el Ascará uno cierra el círculo y después del año seguimos la vida. Según el judaísmo tendría que ser así. Podemos volver a realmente hacer muchas cosas. Si no, acá la Ascará tendremos que hacerla unos años más y ver cuánto dura ese dolor. Y en ese sentido, en las próximas elecciones y en las otras elecciones, ese dolor también va a ir a votar porque la gente que no se las cuidó el 7 de octubre va a tener gente a su lado que va a ir a votar también con ese dolor y en ese sentido se tiene que sentir más el activismo en la urna. Por otro lado, no nos olvidemos, y Johnny también lo puede hablar, el tema de la ortodoxia que no deja de ser parte de definir la balanza política en Israel y por eso digo a veces que el modelo también parlamentario de Israel hoy en día le beneficia mucho a la ortodoxia seguir manejando muchos aspectos y tiene que ver mucho con ahora que la mayor parte de la gente también que sacrifica a sus hijos, que sacrifica también a los israelíes tienen que ver con gente que realmente todavía no está muy representada en el gobierno. Entonces vamos a ver cómo eso se traduce. No creo que en las próximas elecciones, puede ser en otras más adelante. Yo creo que en las próximas elecciones vamos a tener otra vuelta como tuvimos en el COVID, que tuvimos cuatro eran. Eh, Cinco, Vamos a votar cinco. 5 veces. Vamos a volver a votar porque el modelo realmente no nos va a dejar decidir. Bueno, muchas gracias a los dos. Ahí los sumo a los dos a la pantalla para leer algunas de las preguntas y quien quiera las puede tomar. No veo muchas que estén apuntadas a ninguno en particular, así que las tiro y quien quiera la agarra. Marcelo Meta pregunta por la grieta que se vive en la sociedad israelí y si esto es algo que se manifiesta, dice, esto estaba latente y ahora se manifiesta. Entiendo que se refiere al último tiempo, si es algo que apareció con más fuerza o que simplemente lo estamos viendo más.
¿Qué piensan sobre esta grieta? Si me preguntás a mí, yo voy a decir que para mí el 7 de octubre cambió mucho, pero no cambió nada en ese sentido. Hay una grieta que está presente, que la veíamos en la época de la Reforma, como decía Quique, y creo que la grieta sigue presente y se sigue profundizando hoy con otros temas. Pero me parece que esto es lo que pasa muchas veces, ¿no? Hubo una decisión política ya por la creación del Estado de decir estos temas no los vamos a definir, no vamos a hacer en este momento una constitución, y creo que eso se viene arrastrando y bueno, y hoy sigue. Yo no creo que sean expresiones nuevas de disenso. Creo que simplemente con los años las grietas, si nadie las trabaja, nadie las trata, aumentan y naturalmente está aumentando. No sé, Quique, si quieres sumar algo. Sí, o sea, para mí, yo hablo con gente que está acá hace 40, 50, 60 años, así como puedo ir a países de América Latina y hablar con gente. Las grietas siempre existieron, ¿no? Y son mucho más visibles. Antes se tapaban y pensábamos que duraban más, siempre hubo grietas sociales, políticas, religiosas, y hoy en día se acentúan mucho más. Yo les puedo contar también como israelí cómo lo veo y cómo educo a mis hijos. Yo cuando yo fui acá en Israel, realmente a nivel de educación, hay una educación pública donde más del 95% de la gente manda a educación pública, sea reconocida o no reconocida, porque también la educación de ortodoxa, si bien no es reconocida, también es pública, y eso es interesante entenderlo. Yo a mis hijos, cuando fui presidente de la escuela, que realmente 3 años en Modi'in, del 2019 al 2022. En la escuela, en el barrio donde estábamos, es una escuela que hay pocas familias jóvenes o laicas. Y justamente era o cerrar la escuela o que abra una yeshivá. Y lo que hicimos es juntarlo con una escuela que se llama Yahad, que es una escuela que tiene una educación que mezcla personas laicas y religiosas. Hay muchos modelos también, así como la escuela árabe judía, la bilingüe, está la escuela también reformista. Y cuando yo traje ese modelo también para juntarlo, o sea, la escuela Nitzanim, la que va a mis hijos, sigue, pero se juntó con Yahad para que realmente en el mismo escuela hayan, muchos padres vinieron a atacarme, o sea, a decir, no, que vas a generar una adatá, o sea, vas a religiosizar a la gente acá, no sé si bien la palabra, perdón, ya no Sí, hablo se más entiende. bien ningún idioma, por eso no estoy en medios. Eh, vas a realmente a que la gente sea más religiosa y todo. Y yo lo que le digo, primero y principal, le conté mi experiencia de haber crecido en una comunidad judía, de que para mí realmente la religión no era algo malo, sino era parte de una cultura y parte de un pueblo. Y la verdad que tuve el placer de esta semana de desayunar con Abraham Infeld y llenarme de ese positivismo que él tiene. Y tiene mucho más razones para estar más negativo que yo. Y justamente explicarles que de acá a 20 años, personas con kippah van a haber muchas más en Israel. O sea, Israel es un país que, salvo que haya una inmigración grande de los Estados Unidos, ¿ok? Ahí Meretz sería gobierno, piénsenlo. Yo invertiría en traer 1 o 2 millones de americanos acá. Viste, hay proyector, falta plata. Entonces, falta militancia. Entonces, digo, Israel es un país donde realmente más personas van a crecer en un aspecto religioso. Entonces, yo no quiero que mis hijos crezcan en un antirreligiosismo, sino que crezcan y entiendan que se puede crecer en conjunto, así como quiero que crezcan también conociendo árabes, como quiero que crezcan escuchando otras narrativas. Es la única manera que vamos a tener de poder, un poco de la palabra linda que nos olvidamos el último año, de convivir, ¿sí? Y con el resto de lo que nos pasa alrededor. Sí, no nos queda otra que después de realmente de toda esta escebe, de esta vuelta de guerra, entender que a largo plazo vamos a tener que sentarnos y ver y planificar y conversar con los países cómo tenemos que vivir en Medio Oriente. Unilateralmente siempre nos fue mal.
Nos fuimos unilateralmente de Gaza, de Líbano, nos fuimos, hicimos muchas otras cosas unilaterales y siempre nos fue mal. Lo bilateral es más difícil, pero a largo plazo en algunos lugares nos dio resultados, como por ejemplo entender que tanto Egipto como Jordania, ayúdenme los orientalistas y políticos, nos ayudaron en la guerra contra Irán también. Entonces, más allá de que yo entiendo que hay muchos que dicen el conflicto es religioso o el conflicto esto, lo otro, yo digo, hay una cuestión de que sí, tenemos que ahora demostrar toda la fuerza que tenemos que después como país definir qué rumbo queremos, pero no nos va a quedar otra que entender que de alguna manera vamos a seguir estando en el mismo lugar. No es que Israel no nos van a hacer transfer, no queremos hacer y no lo vamos a hacer con otras personas, entonces entender eso, un poco, sin cerrar, perdón, no estoy cerrando, pero un poco me parece que esa es mi visión, pero entender un poco que a nivel político, social y bueno, ni que hablar económico, porque la crisis que va a venir también nos va a definir cómo tomamos las decisiones. Gracias, Quique. Voy a tomar una pregunta a la que le voy a dar un poco de libertad editorial, si me disculpan. Le voy a sumar algo a lo que se escribió. Liliana pregunta algo que Quique respondió, tocó en un momento de sus intervenciones, que es cómo podríamos describir o cuál proponen ustedes que debería ser el proyecto del sionismo de izquierda, del sionismo progresista hoy en día. Y le sumo a esta pregunta algo que me deja pensando bastante, que es si este último año a quienes se definen como pro-paz, progresistas dentro de Israel, no los desdibujó un poco dentro del mapa político, en el sentido de que la guerra comenzó con mucho consenso dentro de la sociedad, de que por más que no te podía gustar, era inevitable ir a la guerra después de una masacre como el 7 de octubre, y si con el tiempo ese lugar no se volvió un poco más incómodo, en definir cuál es la agenda de quienes, en principio, por cuestiones éticas y por su vocación hacia la solución diplomática, se oponen a la guerra, pero también entienden que hay consideraciones de seguridad legítimas frente a Hamas, frente a Hezbollah, frente a Irán. ¿Dónde piensan que se puede ubicar el progresismo o incluso el movimiento, no sé llamarlo pacifista, pero sí más adepto a una solución diplomática a todo esto, en esta realidad tan compleja que se fue incluso desarrollando, complejizando a lo largo del último año, para quien quiera? Yo, yo creo que el proyecto de la izquierda sionista o la izquierda en Israel es un proyecto que está trunco, vamos a decirlo más o menos así. A ver, tenés razón. Esto definitivamente puso a mucha gente que era pro paz en un lugar muy incómodo. Si me permitís, lo quiero sumar con la pregunta que viene después respecto de cómo puede ser que en las protestas se hable de genocidio. Digo, me parece que hay algo que tuvo esta guerra y es que también marcó una división bastante clara entre, si querés, unos y otros. Y también hay una realidad, la izquierda no tiene un proyecto claro, no, le cuesta tenerlo. Estamos teniendo un parlamento que está aprobando leyes en los últimos días, que son leyes que aplican solamente a árabes, y no tenemos protestas masivas en las calles preguntándose qué pasó con la igualdad ante la ley, ¿no? En una democracia. Eh, digo, me parece que en Israel el problema, y esto en ¿Estás realidad hablando de me las parece es una pregunta. leyes antiterroristas impulsadas por gente convicta de terrorismo? Exactamente, por ejemplo, pero no aplica a quien la impulsó, ¿no? Si el ministro de Seguridad Nacional está condenado por haber efectuado actos de terrorismo, si hay grupos terroristas judíos, ellos no están incluidos dentro de esta ley, porque el problema es otro. Y la pregunta de igualdad ante la ley, aunque pareciera ser que esto es solo una consigna, la pregunta de igualdad ante la ley es una pregunta que divide, que crea a las naciones, me parece a mí como abogado. Entonces, y digo, insisto, que no haya una manifestación masiva en la calle por esto es algo que a mí me sorprende mucho, o me decepciona, voy a decir. Ahora, creo que la pregunta es más para Quique, pero voy a decir una pequeña cosita. Creo que la izquierda se perdió en algún momento del camino y hoy no es atractiva para el público israelí. Así lo veo yo cuando veo las encuestas y así lo veo
cuando veo a la sociedad. Creo que está ahí. Creo que todo lo que contaba aquí que recién existe, realmente existe. Y son iniciativas geniales. Pero no sé si son cuestiones que a nivel numérico o a nivel masivo son aceptadas por la sociedad. Por lo tanto, creo que la izquierda tiene que hacer un trabajo muy grande para volver a captar la retórica y para hacer entender que no es un discurso de paz infantil y que no es un capricho la creación, por ejemplo, de un segundo Estado, de un Estado palestino. Creo que en eso medianamente se fracasó. Ahora también hay que decir algo, y con esto le dejo a Quique. Creo que mañana es el aniversario de la muerte de Rabin, de la muerte, mirá lo que dije, del asesinato. Creo que no hubo un asesinato más gratuito en la historia que el asesinato de Rabin, porque esa persona que nosotros veíamos en los videos, que lo pueden buscar, de Ben-Gvir, diciendo si llegamos al auto del primer ministro significa que podemos llegar a él, fíjense que esa persona que lo amenazaba en televisión hoy es ministro de Seguridad Nacional. Entonces, me parece que también ahí murió mucho del proyecto de la izquierda, lamentablemente, pero no tengo mucho más para decir del tema, más que me parece que hay que volver a recuperar la retórica. Pero bueno, Quique tendrá mucho más para decir seguro. Yo creo que hay que separar, porque yo creo que se demostró mucho este año que los valores y la acción izquierda social existe mucho, pero no está traducida a lo político. ¿Y qué quiero decir con esto? En Israel, en el último año, hasta que el gobierno empezó a accionar, los primeros 2, 3 meses, si no fuera por la sociedad civil, y es el área donde yo me encargo, realmente no vimos nadie durmiendo en la calle, no vimos nadie no recibiendo tratamiento, no vimos nadie que no tenga un trato y diga en Israel existe la justicia social, pero no por una cuestión política, por una cuestión de la sociedad. Ahora está tan tergiversado con el conflicto, está tan tergiversado también con lo religioso y con lo mismo. Estamos en Medio Oriente y no estamos en un país occidental que nosotros pensábamos o pensamos que es eso, que la izquierda sigue luchando con los mecanismos occidentales en un parlamento oriental. Entonces digo, hay que medir con otra vara a la izquierda israelí. Hay que medir con una vara de que realmente a nivel seguridad puede ser que sea un partido de derecha y a nivel social sea un partido de izquierda y a nivel religioso sea algo mucho más progresista y liberal. Intentar de eso, de saber cuáles son las nuevas medidas que se puede tomar. No es casualidad que en la unión entre Abodá y Meretz, quien la va a dirigir va a ser un ex militar, que era Sgan Ramatkal, Yair Golán, una persona que el 7 de octubre lo primero que hizo es agarrar su camioneta y ir a salvar personas. ¿Ok? No se puso a realmente hacer otras cosas. Lo digo, lo mismo que dije antes, hoy en día la gente no lo va a votar por izquierda, lo va a votar por patriota, porque realmente se nota que es una persona que le preocupa al pueblo, le preocupa a la sociedad, es lo que Benny Gantz está intentando hacer en el último momento, y es lo que en algunas cosas también mucha gente de derecha le critica a Netanyahu, esos actos antipatrióticos, no actos ideológicos de derecha o de izquierda. Yo me acuerdo una charla que tuve con Shelly Ejimovich, que era la directora, la presidenta del partido Abodá, cuando en el 2010, si no me equivoco, hubo los incendios en el Monte Carmel, y Eli Yay era el ministro del Interior. Y yo le escribí, me acuerdo, estábamos pasando, y en ese momento era SMS, no era WhatsApp. Le mando un SMS, le digo, Shelly, ¿por qué no votan en contra y que lo echen a Jazz? Y justamente Shelly me contesta y me dice que justamente si no fuera por Eli Yay, muchos temas sociales no pasarían. ¿Ok? Y ahí, bueno, realmente dentro del modelo parlamentario hay que todo el tiempo ir tejiendo con personas que no estamos de acuerdo, pero bueno, me imagino que eso es parte de la política. Por eso separo mucho la sociedad de la política, digo.
hubo sí mucha unión social, hubo sí mucho activismo y Israel, estamos en guerra, pero la crisis económica que se va a vivir el año que viene va a ser crucial para que realmente haya una respuesta política. Y va a haber una crisis económica del lado no ortodoxo, porque hoy el lado ortodoxo tiene respuesta social y económica. El lado no ortodoxo va a tener que empezar eso, y esas van a ser las manifestaciones más duras que pueden llegar a salir. Esa es la que realmente creo que se va a marcar. Yo lo mismo digo, la izquierda va a resurgir como la ave fénix. No tiene que ser en medio año, no tiene que ser un año, pero sí tiene que ver con un proyecto de militancia. No puede ser con un proyecto romántico. Yo creo que hay mucho romance, mucho romanticismo, mucho volver a lo que existía antes y no reconstruir en lo que hay base ahora. Por otro lado, como dije, yo estoy conociendo mucha gente nueva dentro, llamémoslo, del campo centro-izquierda que bueno, que quieren participar, que se cansaron y que sienten que quieren dar todo por el país. Gente, la mayoría de jóvenes que uno dice, wow, ¿por qué se van y salen al TAL y realmente van están porque quieren dar por el país? Entonces, esos jóvenes que van a volver de la guerra, ellos van a ser los que van a votar. Y lo mismo digo, puede ser que no sea la izquierda que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Pero va a ser una izquierda, creo, más consciente, más un poco realmente inclusiva y no VIP. Gracias a los dos. También quería hacer referencia a algo antes de planteárselo a ustedes de la pregunta de Perla, a la que también le voy a sumar algo. Perla escribe, ¿cómo se entiende que en protestas por los secuestrados en Israel llamen a detener el genocidio? Que Johnny también hizo referencia a esto. Sí quiero aclarar algo que tal vez no se entiende, que es que tal vez visto desde afuera, las protestas pueden parecer mucho más monolíticas de lo que efectivamente son y que a lo largo de ya varios meses, lo que uno puede ver, corríjame los israelíes en la charla, en las manifestaciones hay distintas personas expresándose por distintas plataformas y siempre, incluso al principio de las manifestaciones, que eran como una continuidad de las protestas en contra de la reforma, había, por ejemplo, un bloque antiocupación y sectores de manifestantes, entre ellos Ahim Laneshek, la época ya de la reforma judicial, que se distanciaban abiertamente de las versiones, entre mil comillas, más politizadas. Y sumo a eso también un esfuerzo muy grande que se veía en los primeros meses de la guerra de los familiares, de los secuestrados, de intentar que su reclamo se entienda como un reclamo humano desconectado de los planteos políticos, pero que en algún momento eso se borró. Si no me equivoco, alrededor de marzo o abril, se unificaron manifestaciones que se mantenían por separado. La que llamaba a elecciones y un cambio de gobierno se convirtió en una sola, si no me equivoco, con la de los familiares de los secuestrados, y se abandonó esa estrategia de intentar despolitizar la manifestación. Pero sí, les quería preguntar en relación a esto que dice Perla, si piensan, primero que sí, cuán presente está el planteo, la crítica fuerte con respecto a lo que Israel está haciendo en Gaza dentro de la sociedad israelí, nosotros lo vemos por fuera, pero le sumo a esto una pregunta mía que en realidad es más un pensamiento en voz alta, que es la sensación que tengo en los últimos meses de que nuestra conversación en la diáspora judía y la conversación en Israel se dan en canales totalmente diferentes, en lenguajes diferentes, y que mientras nosotros vemos las imágenes fuertes que ocurren en la Franja de Gaza y el debate que hay en torno a eso, hay muchos israelíes que no están expuestos a esas imágenes y que por lo tanto entienden las críticas fuertes que se están haciendo al gobierno, sean bien intencionadas o mal intencionadas, directamente queda encasillado como una cuestión de antisemitismo. ¿Y cuál será el rol en todo esto de los medios de comunicación israelíes o tal vez una voluntad de la propia sociedad israelí de no ver lo que está pasando en Gaza, porque la conversación en ese caso se vuelve intolerable? Dije un montón de cosas, pero espero que se entienda este pensamiento en voz alta que les planteo en relación a lo que trae Perla.
Voy a decir, sobre la pregunta, lo que vos dijiste me parece muy acertado. O sea, hay expresiones distintas en las manifestaciones, muchas expresiones distintas. Entonces, me parece que hay gente diciendo esto y hay gente diciendo lo otro. Me interesa mucho la segunda parte de la pregunta o lo que vos agregabas a la pregunta y lo digo en serio, no quiero que se sienta ofendida la persona que preguntó, me parece que está bien respondida por Kevin, por lo menos a mi criterio. Lo que voy a decir es lo siguiente. Creo que coincido, creo que en Israel no estamos expuestos a lo que está sucediendo en Gaza. Creo que a veces tenemos que entender que el hecho de que algo esté justificado no implica que esté bien. ¿Eh? Y lo que está pasando en Gaza está definitivamente justificado, pero bien, yo no estoy tan seguro. Ahí es mucho más subjetivo. Dicho esto, eh, me parece que hay una cuestión que es que en Israel no estamos expuestos a lo que está sucediendo en Gaza. Capaz que es una cuestión natural, capaz que es una cuestión natural de querer cerrarlo, pero no le voy a sacar la responsabilidad tanto a los medios de comunicación, yo trabajo en uno, obviamente, en CAN, que es el medio nacional de Israel, donde no se muestran imágenes de lo que sucede en Gaza, se muestran imágenes de lo que el ejército nos permite mostrar. Algunos dirán que capaz que tiene cierto sentido, pero voy a decir lo siguiente. A mi criterio, el mundo hace muchos años, no puedo decirles cuándo empezó esto, pero lo estoy notando mucho más últimamente, empezó a dejar de lado la información para pasar a ser periodismo partidario. Somos todos, creo que somos todos argentinos. Yo soy hincha de River y cuando escucho los partidos de River los escucho con periodismo partidario. Y me encanta Perdón, creo escucharlo que con un periodismo. periodista hace poco lo definió acertadamente como la diferencia entre periodismo y relacionistas públicos. Ahí está, estoy completamente de acuerdo. Creo que últimamente, con esta guerra lo vi mucho, pero últimamente lo que yo estoy notando es que producto de que consumimos mucho periodismo partidario y nos pegamos un tiro en el pie. Y el tiro en el pie es que nosotros no sabemos manejar la crítica propia. Esto es lo que yo creo. Yo creo que el sionista, tanto de Israel como de la diáspora, le cuesta ser crítico porque cree que, bueno, a ver, también hay manipulación, pero de eso no voy a hablar. Hay manipulación del gobierno, hay manipulación, pero eso es otra historia. Yo creo que realmente de buena fe mucha gente, para combatir el antisemitismo y cómo nos persiguen, etcétera, lo que termina haciendo es ser ajeno a la crítica o ser extraño a la crítica. Y entonces lo que termina pasando es que le dejamos la crítica nada más que a las personas que, si quieren, nos odian, vamos a decirlo así. Y estoy simplificando. Entonces, en ese sentido, lo que termina pasando es que nosotros somos incapaces de criticarnos y cada vez que nos critica alguien que nos odia. Y entonces lo que termina pasando es que nosotros descalificamos la crítica no por la crítica en sí, sino por quien la dijo. Y eso me parece que es un problema muy grande. Yo tengo un problema grande hoy con la Asbará, con el concepto de Asbará, porque justamente creo que hace esto. Lo que hace es llevarle a la gente la razón de por la cual somos perfectos, por qué tenemos razón, por qué el mundo nos odia, por qué nunca nos equivocamos, cuando me parece que Israel tiene que apuntar a ser un país normal. Eso significa, ¿sabes qué? El ejército a veces se equivoca, sí. Hubo un caso, por ejemplo, en el cual todavía no entendemos cómo murió un terrorista de Hezbollah. Y lo que está bien es que nosotros lo investiguemos. Los terroristas de la fuerza Nujba de Hamas hoy no tienen abogado defensor. Repito, no tienen abogado defensor. Eso es una falla al debido proceso tremenda. Eichmann, que evidentemente vivió con otra sociedad y con otro gobierno, tuvo un abogado defensor, como correspondió. ¿Y saben qué? Como correspondía. ¿Y saben qué? Me parece a mí que es el tema de decir, me hago cargo de que puede ser que esta persona termine libre, qué sé yo, puede ser, pero me hago cargo de seguir las reglas del juego y a veces perder. Y me parece que lo que le está faltando a Israel, y yo hago responsable obviamente de esto a los medios de comunicación, pero también a los nuevos medios, por decirlo de alguna forma, es que nunca queremos aceptar que a veces perdemos, a veces nos equivocamos, a veces las cosas salen mal, a veces hay gente zafada que abusó sexualmente de un terrorista que estaba en Sede Imán. No es que no sucedió. Y por ocultar esas cosas nos terminamos pegando un pie a nosotros mismos. Yo no estoy diciendo con esto que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Lo que estoy diciendo sí
me parece que tenemos que aceptar mucho más la crítica propia y empezar a ejercerla, si no queremos que nada más la ejerzan los demás. Eso es lo que me parece. Y el tema de la Svara creo que termina perjudicándonos porque termina tratando de crear un escenario perfecto, una Israel perfecta, que saben que no existe. Como no existe una Portugal perfecta, no existe una Argentina perfecta, no existe una Lituania perfecta. Antes Kevin hablaba de que nos conocíamos modelos en Naciones Unidas, les puedo decir muchos países, pero lo que quiero decir es, los países no son perfectos. Y me parece que pecamos en esta guerra de tratar de vender a Israel como uno, y no lo es. A ver, primero el tema de las manifestaciones. Yo voy a hacer una confesión que realmente hay mucha gente que piensa que yo voy todos los sábados a las manifestaciones. Nunca fui a Kaplan, a ninguna manifestación de Kaplan. Estoy en contra de las manifestaciones de Kaplan. Creo que son manipuladas para un lado que no tendría que serlo. Conozco mucha gente realmente que no va a Kaplan también porque no sienten que expresa también los motivos. Sin embargo, respeto mucho a la gente que va a Kaplan. No soy un contra Kaplan. Creo que todo el que sienta que tiene que tener un lugar para manifestarse democráticamente y traer su mensaje, y Johnny dijo Asbará, no Asbará, yo la verdad que no estoy lejos de eso, pero digo, siempre queremos vender a Israel. Es un modelo democrático. La gente va ahí, se expresa y cada uno trae su mensaje. Yo creo que en Kaplan en algunos momentos estaba Shikma, que realmente traía un liderazgo. Hoy en día no hay un liderazgo en Kaplan. Himla Neşek no están ya en Kaplan, antes estuvieron realmente. Hoy en día Himla Neşek están reconstruyendo casas en algunos kibutzim de Lotef, no en todos. O sea, y el problema son las que salen, ¿ok? Entonces le hice la confesión, nunca fui. Yo todas las manifestaciones por los secuestrados he ido muchas veces a Kikara Hatufim, a la Plaza de los Secuestrados. He ido muchas veces a las manifestaciones que hacen en mi ciudad, en Modín. Y he ido a muchas manifestaciones contra la reforma enfrente de la casa del ministro de Justicia, Yariv Levin, que vive en mi ciudad, Modín. Esas fueron mi forma de manifestar. Puede ser que no soy muy Tel Avivi tampoco, me da, viste, de sábado a la noche viajar y volver, es como que ya estoy casado con hijos, no tengo que ir a la manifestación a ver si encuentro a alguien. Entonces, yo digo eso, hay que unificar el tema del liderazgo también cuando es combativo y en contra. Y quiero decir algo, vi una pregunta también sobre Breaking the Silence, tipo, y lo mezclo con Agenda Neshek. El problema, yo creo que existen ONGs y son excelentes. Tengo amigos que realmente están en todas las ONGs, una de ellas también, Shobrin Shtikar, que Romper el Silencio, que es una ONG que salió con apoyo del Parlamento israelí, ¿sí? Y con apoyo de que los soldados que dan su vida y sirven al país puedan tener esa canalización también de ventilar las cosas que le molestaban. Y era una cuestión también democrática. El problema que la polarización de estos gobiernos últimos de ultraderecha han transformado a muchos organismos democráticos en enemigos del pueblo. Entonces, hay ONGs que quieren canalizar la crítica, que quieren canalizar el pensamiento, y hoy en día se deslegitimó el trabajo de muchas ONGs. Y en ese paralelo se le pone tanto a Breaking the Silence como a Himla Neshek, que son dos ONG totalmente diferentes, en el mismo plano. Son todos traidores al Estado. Y eso es lo que hay que luchar para traer de nuevo. Que la gente pueda tener ese plano de realmente decir, estamos acá, podemos realmente expresarnos y no nos van a empezar a marcar como enemigos del pueblo. Yo siempre en ese sentido, y lo puedo decir en muchos de otros ámbitos también,
Y creo que en ese sentido hay que luchar contra eso. Y eso es lo que más me molesta de este gobierno, que realmente te transforme en un traidor si no pensás como ellos. Y lo otro, con Gaza. Eh, yo del primer día, hoy en día, no necesitas a los medios. Perdón, no le quiero sacar el trabajo a Johnny, pero yo no veo más noticieros. A Johnny lo sigo en las redes, sé todo por Telegram, o sea, y tenemos over información. Abu Ali te lo dice en el primer segundo en Telegram y después hay otros miles de grupos y podés poner el hashtag con Gaza y podés ver todo lo que pasa, podés ver el hashtag de acá y ver todo. Lamentablemente vi muchas cosas, también vi el video de los 43 minutos, ¿no? Que también no sé por qué lo vi, pero bueno, soy muy curioso. Entonces, Claro, el Dios, video que se estaba pasando en las embajadas de Israel en el mundo sí, mostrando todas las las, atrocidades del to- 7 de octubre. todas las atrocidades que nos las contaron las sabemos y no las queremos ver y por suerte hasta no muestra todo, imagínense, es también edición. Y hay gente que piensa que nosotros editamos esta guerra, no, pasó de verdad. Y está pasando de verdad también lo que pasa en Gaza, entonces no podemos cerrar los ojos a eso. También es parte de la guerra lo que está pasando en Gaza, es parte de la guerra lo que va a pasar también en el sur del Líbano hasta el río Litani, eh, y también lo que está pasando en Israel. Como dije, más de 100.000 personas evacuadas de sus casas, mucha gente perdió sus familiares, mucha gente, millones de postraumáticos. Y nuevamente digo, a nosotros nos tiene que ocupar, por un lado, sí lo que está pasando, pero por otro lado también tenemos que entender cada uno en qué está a nuestro alcance también de hacer. Y yo digo personalmente, en el alcance que está a hacer es intentar de realmente de que esto dure lo menos posible, pero en el momento que dure, que sea, que traiga algo que realmente podamos reconstruir, ¿sí? Que podamos reconstruir y esa reconstrucción nos traiga también tranquilidad de muchos años. El 5 de octubre, si no me equivoco, del año pasado, se cumplían 50 años de Yom Kippur. En el medio pasaron muchas cosas. En el medio pasaron muchas cosas. Y el conflicto se va evolucionando en muchas de las otras cosas. Yo digo que cuando hice Aliá, los colectivos explotaban todas las semanas. Y no tenía ninguna aplicación que me avisaba cuál tomarme y cuál no. Era realmente subirte al destino. Y ahora vamos desarrollando métodos. Amir Pérez también, cuando era ministro de Seguridad, aprobó lo que es la cúpula de hierro y ahora estamos aprobando otras cosas, pero lo que todavía no aprobamos es ningún aplicativo que nos salve del trauma y del post-trauma. Entonces, en base a eso, lo que vamos a tener que trabajar mucho tiempo. Y no tengo, realmente, yo lo digo como una persona que también dialogo y creo que es parte de todos nosotros. No dejar de dialogar con los que no nos quieren, no dejar de dialogar con las personas que ignorantes, no dejar de dialogar. Creo que es también transmitirles que nos duele lo que pasa en otros lugares, pero no dejar de expresar que todavía estamos velando a nuestros familiares. Entonces, cuando uno está muy, muy, muy metido en el dolor interno, no me podés venir a criticar a ver qué pasa realmente con el dolor externo, porque todavía estamos metidos en el dolor interno y estamos con ese realmente trauma. Lo habla mucho, recomiendo mucho los libros de Mija Goodman, una persona que no es de izquierda, pero entiende también a la izquierda como si lo fuera y entiende a la derecha. Y en todos sus libros, realmente él, igual Noah Harari, creo que hay que mezclar y esa mesa redonda están realmente dando bastantes mensajes de entender que realmente no puede ser todo tan instantáneo. Yo no puedo ahora realmente, yo como dije, parte de mi misión como israelí el día de mañana va a ser parte de la reconstrucción de los países vecinos, sea lo que sea. Pero también, primero, y es lo que me detiene todo este año, y es lo que vamos a tener también el año que viene, es reconstruir nuestra sociedad. Todavía la tenemos muchas venas abiertas, como diría, ¿no? Galeano, pero en Medio Oriente, no en América Latina.
Gracias a los dos. Y antes de hacerles una pregunta final que me interesa, alguna reflexión como para cerrar esta conversación, creo que intensa, pero muy rica sobre el presente y tal vez pedirles alguna reflexión de cara al futuro. Quería, en primer lugar, agradecerles de vuelta. Son más de las 12 de la noche en Israel. Ahora tenemos 5 horas de diferencia, a partir de hace pocos días, no 6, pero igual es muy tarde. Y antes de cerrar con una invitación a últimas reflexiones, sí quería recordarles a todos los que están acá que este jueves comienza un curso virtual brindado por Joel Schwartz, que se llama Pogrom, la especificidad de la violencia judía en la modernidad, impulsado por Tzavta, Meretz, Nueva Sion. Es un curso de 6 encuentros virtuales todos los jueves. El 11 de noviembre, el lunes de la semana que viene, tenemos una charla presencial en Villa Crespo para quienes están en Buenos Aires, con Susana Helberg, que está acá, Alejandro Kaufman, Fabián Bosoer, que titulado ¿Es posible hablar hoy de la paz? En ocasión del, como ya se mencionó antes, 29º aniversario del asesinato de Yitzhak Rabin. Y mañana por Zoom también tenemos una actividad virtual sobre ese tema. Vamos a proyectar un documental que se llama La máquina de odio, máquina de esperanza, que habla específicamente sobre discursos de odio con posterioridad al asesinato de Rabin y los desafíos que eso presenta para la democracia, no solo en Israel, por cierto, pero centrado en el caso israelí. Y de esa forma, esas son algunas actividades que tenemos a futuro. Pueden ver las redes sociales de Meretz, de Innovación, de Tzavta, para estar al tanto de las actividades. Dicho eso, los invito y de vuelta agradeciéndoles algunas reflexiones finales que quieran compartir, tal vez algún mensaje de esperanza. Sé, Johnny, que va a ser difícil para vos, pero ¿cómo se imaginan tal vez los próximos meses o su esperanza para los próximos meses para cerrar este momento donde creo que pudimos construir un puente de mucho significado para nosotros, entre nosotros y lo que está pasando en Israel a partir de sus voces? Bien, a ver, voy a decir lo siguiente. Primero, para decirte cómo me imagino los próximos meses, te tendría que decir lo que creo que va a pasar el martes, en los Estados Unidos, eh, porque me parece que mucho depende de eso. Pero voy a decir lo siguiente, como reflexión final, si querés, y esta es mi conclusión desde el 7 de octubre, en realidad. Israel tiene capacidades militares, tecnológicas, sociales, para sobreponerse a estos eventos, también a lo que sucedió el 7 de octubre. Hay una sola cosa que Israel todavía no tiene o no decidió no tener, que es tomar la decisión de hacia dónde quiere, cómo quiere que sea el futuro de Medio Oriente. Yo creo que durante muchos años, no me voy no lo voy a hacer más largo ahora, pero durante muchos años tuvimos la oportunidad y estuvimos en momentos mucho menos dolorosos para poder decidir hacia dónde queríamos ir. Y capaz este momento doloroso sí nos lleve a tomar una decisión. Y lo voy a decir muy rápido. Había dos preguntas de Marcelo Sobol, una sobre el tema iraní, la otra hablando del intercambio por Shalit. Y yo voy a decir lo siguiente, Israel no puede atacar Irán solo. Si Israel quisiera atacar el programa nuclear iraní o quisiera atacar centros petroleros, no lo podría hacer solo. Es una operación muy compleja que requiere no solamente de cooperación norteamericana, de cooperación regional. Estoy hablando de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de países con los que no tenemos ni siquiera cerca un tratado de defensa. Y respecto de la cuestión de Gilad Shalit, voy a decir, podía ser Sinwar el liberado como podía ser Pepito, y era exactamente lo mismo. La pregunta es si a partir de lo que sucedió el 7 de octubre vamos a entender que a nivel estratégico nuestro problema más pequeño es la creación o no de un Estado palestino y dejar la ocupación, a nivel estratégico, porque a nivel estratégico nuestro problema más grande es Irán. Entre paréntesis, yo sé que Kevin, por ejemplo, cree que la guerra es inevitable. Yo ahí creo que es muy evitable, dependiendo de lo que suceda el martes. ¿Yo? Pero no, vos habías dicho una vez, me parece, que la Yo no guerra ahí creo es haber dicho inevitable. eso. Ah, bueno, entonces me equivoqué. Sacale el tweet, sacale el tweet. No, me pareció haberlo escuchado, pero digo, la guerra con Irán, digo, pero no importa. Digo, yo no creo que la guerra con Irán sea inevitable, pero me parece que llegó el momento de decir
si primero, desde el punto de vista estratégico, vamos a entender cuál es nuestro verdadero problema, que no es Hezbollah, que no es Hamas, que no son los hutíes, que no son las milicias proiraníes en Irak, sino que es Irán, y si vamos a entender realmente que la única forma de tener seguridad es generando la creación de un Estado palestino, es tomando también la iniciativa para la creación de un Estado palestino, es generando que Gaza y Cisjordania se conviertan en un Estado independiente. Me parece que si no tomamos la oportunidad, por más de que nos duela en el orgullo, va a ser una oportunidad perdida. Y vamos a volver con nuestras posibilidades, con nuestro potencial tecnológico, militar, social, nos vamos a volver a reponer y vamos a volver a tener épocas que básicamente van a ser el 6 de octubre. Creo realmente que las cosas pueden llegar a cambiar. Yo soy una persona que sueno muy pesimista, pero tengo mucho optimismo de lo que puede pasar en los próximos días. Y creo que eso va a hacer que cambie y creo que realmente podemos llegar a estar ante las puertas, si las sabemos abrir, de una nueva era realmente en Medio Oriente, así como se llamaba la operación para eliminar a Nasrallah, la nuevo orden. Creo que realmente se puede llegar a dar ese nuevo orden en Medio Oriente si lo sabemos leer correctamente. Em, yo creo que en ese sentido me defino más ben-gurionista. Eh, no lo cito porque no creo que sea frase de él, pero sí, vamos a tener que seguir en una mano con el arma y en la otra mano estirada para intentar dialogar con nuestros vecinos, porque realmente en el momento que nos vean fuertes y en el momento que nos vean seguros y unidos como sociedad, es el momento donde también más se va a poder hacer. Creo que la región quiere vivir de manera mejor, entonces creo que esta, de alguna manera, guerra frente a frente con Irán, y cuando lleguemos a la final y esperemos que realmente que termine bien, podamos también liberar al pueblo iraní, que también ha empezado a sublevarse realmente contra los ayatolas, porque sabemos que Irán antes de los ayatolas era otro país y nos llevábamos muy bien. Entonces, y esperemos también liberar del terrorismo también a otros países, pero no puede ser nuestro papel el tema de liberar, liberar, liberar. Hay pueblos que también tienen que tomar responsabilidad, así como nosotros tomamos con nuestro país, pueblos que tienen que tomar responsabilidad y también llevar adelante eso, y espero que hay muchos que también lo puedan hacer. Ese es mi deseo, no es optimismo, es mi deseo. Es decir, eso, que realmente nos vean como socios y no como enemigos. Parece naive y parece inocente, pero no deja de ser un motor para seguir adelante. Yo creo que es parte de eso lo que queremos. ¿Qué podemos hacer? Como dijimos, seguir dialogando, seguir hablando con esas personas que nos peleamos o nos enojamos o las bloqueamos y bueno, intentar explicar y al que no quiere escuchar, no perder. Y lo mismo, acá nosotros desde el 8 de octubre del 23 fue el día después de la guerra, y yo sé que a veces fuera de Israel el dolor todavía sigue un poco congelado y sigue la angustia. Entonces, por un lado, agradecerles, no sé de dónde son, si hay gente de acá, de allá, pero agradecer esa preocupación, porque realmente no es obvio un domingo que la gente se conecte a esta hora y todo. Y no sé si juega River, Johnny, ya hasta esas cosas estoy perdido. Jugó Em, ayer, jugó ayer. claro, si no, no estaría acá. Pero bueno, en ese sentido, seguir con la preocupación y la ocupación del tema. Porque ustedes son al fin y al cabo los transmisores. Acá estamos para lo que se pueda y seguir trabajando en conjunto. Acá aclaran en el chat que River no solamente jugó, sino que ganó ayer. Solamente para aclarar. Y bueno, con esas observaciones finales, les agradezco de vuelta muchísimo, Quique, Johnny, por estar acá, por ser tan claros, por ser tan valientes también, por decir esto en este contexto y también a toda la gente que se conectó. Les agradecemos por el interés y por las preguntas. Les aclaro por si llegaron tarde o si quieren mandar la grabación de esta actividad a alguna otra persona. Esto va a estar en los próximos días, tal vez mañana, en el canal de YouTube de Nuevación, para poder revivir la charla o poder recomendársela a alguien junto a
varias otras actividades virtuales que se estuvieron haciendo durante el último tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias y seguiremos entonces en contacto para aclarar estas cosas. Tenemos todas las actividades que aclarábamos en el chat y de nuevo, antes de terminar, reiteramos nuestro reclamo por la liberación de las 101 personas que todavía están en Gaza hace más de un año y esperamos escuchar prontamente buenas noticias. Un abrazo para todos y que termine bien el domingo. Chao.